Abramos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Un capítulo bastante extenso, uno de los capítulos más extensos del Nuevo Testamento. Todo el capítulo trata acerca del día glorioso de nuestra resurrección corporal. En realidad es un capítulo tan compacto que es difícil sacar unos versículos de ahí y dejarlo de lado, dejarlo fuera de lo que todo el capítulo dice. Así que lo que decidí hacer es que vamos a leer todo el capítulo de acuerdo a unas secciones que encontré y reflexionar brevemente. En este espacio de la Santa Cena no hacemos una predicación, sino una reflexión alrededor de lo que es la persona y la obra de Jesucristo. Así que no pretendo profundizar o ahondar con relación a lo que implica cada aspecto que mencionan estos versículos, sino que quiero que miremos en panorama todo este gran capítulo que nos transporta al día glorioso cuando la muerte va a ser vencida, cuando los creyentes resucitaremos gloriosos con Jesucristo y los que estén en vida y no experimenten la muerte serán transformados. Finalmente, todos, tanto aquellos que hayan muerto y estén muertos en el momento de la segunda venida de Cristo, como aquellos que estén vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, todos los que pertenecemos a Cristo, ese día maravilloso vamos a derrotar la muerte. Vamos a derrotar la corrupción del cuerpo. Nuestro último y postrer enemigo, dice este texto, la muerte, será derrotado. Y esa es la mirada que nosotros tenemos hacia el futuro como creyentes. Así que abramos la Biblia, bueno, ya la tenemos ahí abierta en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a comenzar leyendo de los versículos 1 al 11. ¿De qué habla Pablo en estos 11 versículos iniciales? Del Evangelio. Y el Evangelio, dice Pablo, predica la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es una verdad fundamental porque normalmente cuando pensamos y hablamos del Evangelio, únicamente nos limitamos a la muerte de Cristo. Y Pablo acaba de decir que el Evangelio predicado de manera completa no solo anuncia que Cristo murió, sino también que Cristo resucitó. Leamos entonces versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Noten el primer aspecto del evangelio. Aquí está. Y estoy de acuerdo, es la base y el fundamento del Evangelio, pero es primeramente. ¿En qué consiste? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por ahí comienza la predicación del Evangelio. El anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados conforme al plan eterno de Dios. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escritura. ¿Notan? En primer lugar, la muerte de Cristo. Pero inmediatamente Pablo dice en el versículo 4 que fue sepultado. Esa es la evidencia de que murió, que fue sepultado. Pero, ¿qué anuncia Pablo? ¿Se queda con el anuncio de la muerte de Cristo? No, dice, este es el evangelio que les he anunciado. Primeramente que Cristo murió. Pero el versículo 4, y que resucitó al tercer día, de nuevo, conforme a las Escrituras. Como vimos en diciembre en una de las predicaciones acerca de la encarnación del Hijo de Dios, el Antiguo Testamento anunciaba tanto la muerte como la resurrección de Jesucristo, tanto los padecimientos como la gloria de Jesucristo. Así que Pablo nos recuerda acá que el Evangelio no solo es el anuncio de la muerte de Cristo, sino también la resurrección de Jesucristo. La muerte de Cristo tiene que ver con el pago por nuestros pecados y la resurrección de Jesucristo tiene que ver con la esperanza gloriosa a la que hemos accedido cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Así como la muerte fue testificada con la sepultura,
La resurrección es testificada con las apariciones. O digámoslo de otra manera, la evidencia externa de que Cristo murió fue su sepultura. Pero la evidencia externa de que Cristo resucitó es que esa sepultura quedó vacía y que apareció a muchos testigos. Así que la muerte y la resurrección de Cristo, el Evangelio, tiene un soporte tanto en las Escrituras como en la historia, en lo que vieron los testigos presenciales. Versículo 6, continúa diciendo el apóstol Pablo: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Otra vez, ¿qué es lo que entonces Pablo y los otros apóstoles predican y qué es lo que nosotros hemos creído para salvación? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. El Evangelio, entonces, mis queridos hermanos, predica tanto la muerte como la resurrección de Jesucristo. Y eso fue lo que nosotros creímos para salvación. Y cada vez que prediquemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio, debemos recordar que no solo debemos hablar de la muerte de Cristo, sino que también debemos hablar de la resurrección de Jesucristo. Continúa entonces el apóstol Pablo en los versículos 12, esta sección es larga, hasta el versículo 34, no vi la manera de dividir esto. Continúa el apóstol Pablo mostrándonos que si Jesucristo simplemente murió y no resucitó, entonces no hay esperanza para nosotros. Pero también nos dice algo: ya que Cristo resucitó de los muertos, entonces nosotros también participaremos de esa resurrección. Y por eso es tan importante la resurrección de Jesucristo para nosotros como cristianos. Porque ya que Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó, entonces la esperanza para nosotros es que también vamos a vencer la muerte. Leamos entonces estos versículos. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, escuchen esto, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, creo que esta es la idea central. Dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Notan el punto del apóstol Pablo? Si nuestra esperanza está puesta únicamente en la muerte de Cristo, si nuestra predicación se relega únicamente a la muerte de Cristo, entonces Pablo está diciendo acá: estamos sin esperanza. ¿Qué es lo que nos provee a nosotros esperanza para el futuro? No solo que Cristo murió por nuestros pecados, que nuestros pecados fueron perdonados, sino sobre todas las cosas que ese Cristo resucitó de los muertos y entonces nosotros también vamos a resucitar. Había una incoherencia allá que Pablo está atacando. Algunos llamados cristianos afirmaban que Cristo resucitó, pero negaban que los creyentes iban a resucitar. Y Pablo ataca esa incoherencia y dice: no es posible. En la mente de Pablo, en la lógica teológica de la Biblia, si Cristo resucitó, el pueblo de Cristo también resucita. Es algo así como que donde entra la cabeza, lo sigue el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo resucitó, la cabeza no entra solita, la cabeza entra con el cuerpo. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Saber que todo lo que sucedió con nuestro Salvador es nuestro. Y todo lo que nuestro Salvador experimentó, nosotros lo vamos a experimentar. Si Cristo experimentó la muerte, nosotros experimentamos la muerte cuando fuimos sepultados con Cristo en el bautismo.
en el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos unió al cuerpo de Cristo. Pero si Cristo resucitó, nosotros también experimentaremos esa resurrección. Entonces, Pablo dice esto: si hay algunos que predican que los creyentes no van a resucitar, entonces están negando la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, estamos sin esperanza. Si Cristo solo murió en la cruz, fue sepultado y quedó en la sepultura, ¿qué esperanza tenemos nosotros como cristianos? Hay muchos autoproclamados salvadores, hay muchos líderes de religiones mundiales que están muertos, que están sepultados, todos, menos uno, es Jesucristo. La diferencia entre Cristo y cualquier otro promotor de una religión, fundador de una religión, es que Cristo resucitó. Entonces leamos versículo 18, mire cómo avanza la idea del apóstol Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí por supuesto significa esto: los que murieron en Cristo también perecieron para siempre. Si eso es verdad, que Cristo no resucitó, entonces cuando usted muera, no hay esperanza, usted se va a quedar en la tumba. Dormir ahí significa morir, y perecer significa quedar para siempre en la tumba. No tiene esperanza de resurrección corporal. ¿Notan? Nuestra esperanza cristiana no es simplemente la vida espiritual. Nuestra esperanza cristiana es la resurrección del cuerpo. Por eso es importante el cuerpo para nosotros como cristianos. La Biblia por esa razón nos invita a cuidar del cuerpo, a servir a Cristo con el cuerpo, porque un día nuestros cuerpos van a resucitar. Fuimos comprados, dice Pablo en otro pasaje, por Cristo en cuerpo y alma. Cristo no solo compró nuestro espíritu, Cristo compró nuestro cuerpo. Y por eso los creyentes valoramos el cuerpo y hacemos un uso adecuado del cuerpo por la perspectiva de la resurrección. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó y Él es ¿qué? Primicias. Primicias significa el primero, no el único, es el primero. Es el que encabeza esta gloriosa procesión de resucitados. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, la resurrección entró por Cristo. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero. Cristo, las primicias. Las primicias eran los primeros frutos que recogían, que eran garantía de una gran cosecha. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó hace 2000 años. Y ese evento de hace 2000 años, ¿sabe hacia dónde apunta? Hacia la segunda venida de Cristo. Sí, yo sé que para nosotros, en nuestra perspectiva limitada, nuestra perspectiva en el tiempo y en el espacio, es un largo tiempo. Pero en la mente de Pablo esos dos eventos están conectados, absolutamente conectados. Ya que Cristo resucitó, después ¿qué pasa? Los que son de Cristo también van a resucitar. ¿Cuándo? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Versículo 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Notan? Cristo va a destruir cada uno de los enemigos de Él y de su pueblo. Cristo ya los derrotó en la cruz. Cristo ya derrotó la muerte en la cruz, pero el pueblo de Cristo tiene que derrotar la muerte. Y repito, eso va a suceder el día de la resurrección, en la segunda venida de Jesucristo. Ese día va a ser el día final, el día cuando todos los enemigos serán derrotados. El último enemigo en ser derrotado, dice Pablo, es la muerte. ¿Cómo es que la muerte va a ser derrotada? La muerte va a ser derrotada cuando todo el pueblo de Cristo resucite dentro de los muertos, se levante como una sola multitud, como un solo hombre.
Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay esperanza de resurrección, entonces, comamos y bebamos. Pero nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos en una vida futura que incorpora el cuerpo. Versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tremendo lo que dice Pablo acá. Es decir, esas conversaciones que negaban la resurrección estaban corrompiendo la manera de vivir de los corintios. Lo que hablamos afecta nuestra manera de vivir. Lo que oímos va afectando la manera como vivimos. Si negamos la resurrección del cuerpo, entonces eso afecta la manera como nosotros vivimos. Ese es el punto del apóstol Pablo. Si nosotros tenemos una esperanza de resurrección del cuerpo, eso afecta nuestra forma de vivir, ¿o no? Si usted no espera que el cuerpo resucite, también entonces usted dirige su vida de acuerdo a eso. El mundo vive hoy como vive porque no tiene una esperanza más allá. Lo único que hay es el aquí y el ahora. Entonces, vivamos de una manera para el aquí y para el ahora. Pero nosotros, teniendo la esperanza de la resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó, entonces vivimos para la gloria de Dios. Versículo 34, cerrando esta sección: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra gloria. Ahora la siguiente sección, versículos 35 hasta el 50, nos hablan de que nosotros resucitaremos a la semejanza del cuerpo resucitado de Jesús. Es decir, nos muestra la manera como vamos a resucitar, cómo es ese cuerpo resucitado. Y notan ustedes entonces por qué es imposible dividir este texto. Si quedáramos acá, nuestra idea sería corta. Por esa razón no me atreví a dividir el pasaje. Así que leamos esta sección ahora. Recuerden, el punto acá, en estos versículos que vamos a leer, es que nosotros resucitaremos a la semejanza del cuerpo resucitado de Jesús. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Usted no se ha hecho esas preguntas? Todo creyente se ha hecho esa pregunta. Bueno, está bien, creo en la resurrección, pero ¿cómo va a ser eso? Cuéntenme, ¿cómo va a ser? Bueno, Pablo acá nos da unas indicaciones. Le adelanto, no va a satisfacer toda nuestra curiosidad, pero nos va a dar las generalidades. Versículo 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, Pablo está diciendo acá hay una continuidad entre el cuerpo que es sepultado y el cuerpo que se levanta. Como una semilla. Si usted siembra una semilla de naranjo, ¿qué va a salir? Un naranjo, ¿cierto? Hay continuidad, ¿cierto? Pero hay diferencia. ¿La semilla es idéntica al árbol? No, ¿cierto? La semilla es semilla, el árbol es árbol. De la misma manera en la resurrección. Es usted, su cuerpo, el que va a resucitar, no es el de otro. Pero hay una diferencia entre el cuerpo que fue sepultado y el cuerpo que será levantado. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción. El mismo cuerpo, es su propio cuerpo, no es el de otro. Pero nota, cuando se sepulta un cuerpo, ese cuerpo, ¿cómo está? Corrupto. Y entra en un estado de corrupción completa. Pero cuando resucite, ¿cómo es? Incorrupción. O sea, ya no está sujeto al deterioro propio de esta carne. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este es un cuerpo débil, pero el que va a ser levantado, ¿cómo es? Glorioso, poderoso. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Animal ahí significa que es sustentado por el alma. O sea que la fuente de vida de este cuerpo es netamente física. Resucitará en cuerpo espiritual. Quiere decir que ese cuerpo resucitado es un cuerpo que está gobernado por el espíritu, que su fuente de vida ya no es terrenal. Digámoslo de esta manera, ese cuerpo ya no depende de comer para sustentarse, ya no depende de aire para sustentarse, ya no depende del agua para sustentarse. Este es un cuerpo totalmente espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Notan el contraste entonces que Pablo nos da? Nos da por lo menos 4 contrastes. Corrupción, incorrupción, versículo 43, deshonra, gloria, debilidad, poder, y versículo 44, animado por el alma y animado por el espíritu. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer alma viviente, el segundo hombre, el segundo Adán, que es Cristo, es el Señor, es del cielo. ¿Notan la diferencia? Adán, ¿qué tipo de hijos tiene? Terrenales. Cristo, ¿qué tipo de hijos tiene? Espirituales. Versículo 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. O sea, ¿tenemos la semejanza de Adán? Sí. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿tendremos la semejanza de Cristo? Claro que sí. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y entonces, en los versículos 51 hasta el final del capítulo, versículo 58, Pablo pasa a hablarnos de la necesidad de esa transformación. Porque si bien es nuestro propio cuerpo el que va a heredar esa nueva tierra, ese nuevo cielo, tiene que haber un cambio. Este cuerpo tiene que ser adaptado a esa nueva vida, a ese nuevo estilo, a ese cielo nuevo y esa nueva tierra. No puede ser tal cual es ahora. Porque este es un cuerpo con corrupción, con debilidad, con deshonra. Entonces, Pablo nos dice que la transformación del cuerpo es el triunfo final del pueblo de Cristo. Y mire cómo nos presenta la transformación, versículo 51. Y el punto es acá. Pablo aquí ya no solo está pensando en los que murieron y van a resucitar. Pablo está pensando en aquellos que estén en vida cuando Cristo venga. ¿Qué de ellos? Bueno, ya entendimos. El que murió, su cuerpo está ya en la tierra, pero cuando Cristo venga va a ser levantado y transformado. Bueno, ¿y qué pasa con los que estén vivos? No va a ser diferente. No va a ser diferente. Claro, ellos no van a experimentar la muerte. Y la esperanza de Pablo era que él mismo no experimentara la muerte. Y debe ser la esperanza nuestra. ¿No les parece maravilloso que Cristo venga cuando nosotros estemos en vida y no experimentemos la muerte? Pero no importa que nosotros no experimentemos la muerte o que sí experimentemos la muerte. La realidad de todos es esta, versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Algunos van a morir, otros no, pero todos, cada uno de los que pertenece a Cristo va a ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Los muertos en Cristo, está hablando Pablo acá, no todos. Los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, sin enfermedad, sin deterioro, sin dolor, sin hambre, sin sed. Todo lo que usted y yo padecemos en este cuerpo será una realidad del pasado, ya no existirá más, dice Pablo, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ese día glorioso, ese va a ser el canto del pueblo de Dios. ¿Dónde está la muerte? Ya no existirá más. Fue derrotada por Cristo en la cruz, pero será derrotada por el pueblo de Cristo en la resurrección. ¿Notan? Ese enemigo ya derrotado. Ese enemigo que ha cobrado cada uno de los descendientes de Adán, incluso aquellos que le pertenecen a Cristo, ese enemigo en aquel día glorioso será derrotado. Dice Apocalipsis que la muerte y la E serán arrojados al lago de fuego. Porque resucitaremos. Ya no habrá muerte. Nunca más. Para el pueblo de Cristo. Mire cómo cierra Pablo. Y no puede cerrar de otra manera. Versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no es el fin. Para el creyente la muerte no es el fin. El creyente es victorioso aún en la muerte. Como decía alguien en poesía, decía: oh muerte, amiga mía, que me llevas al seno de mi Salvador. Dígame si la muerte es un enemigo entonces, si lo que hace es llevarnos a la presencia de Cristo. Pero sobre todo, esa muerte que cobra la vida de los hijos de Dios será derrotada. La victoria final sobre la muerte será el día de la venida de Jesucristo. Y es lo que anhelamos cada uno de nosotros. ¿No anhela usted, querido hermano? ¿No anhela usted ese día glorioso de la segunda venida de Cristo? ¿No anhela ese día en que la muerte será derrotada ya no más? En que aquellos familiares nuestros que murieron en Cristo, aquellos hermanos nuestros en Cristo que han muerto, ese día ellos se levanten de las tumbas y volvamos a encontrarnos con ellos. Ese día cuando la muerte ya no tenga poder absoluto, no tenga ningún poder sobre nosotros. ¿No anhelamos ese día? Si es así, entonces Pablo termina diciendo lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si creemos en la resurrección de Cristo y por lo tanto creemos en la resurrección de nuestros cuerpos, crezcamos en la obra del Señor. Seamos constantes, estemos firmes en la fe, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La muerte no lo va a quitar, no lo va a borrar. Al contrario, cuando Cristo venga y nos resucite, ese día recibiremos la recompensa de todo lo que hayamos hecho para el Señor. Notan que lo que hacemos acá, en esta tierra, con este cuerpo, en este cuerpo, no se queda acá. Eso es lo que piensa el hombre sin Cristo. Que lo que hace acá queda acá. No, Pablo nos dice, si tenemos la esperanza de la resurrección, debemos saber algo. Todo lo que hacemos aquí, ahora, con este cuerpo y en este cuerpo, tiene una repercusión en el futuro, en la vida eterna. Sembremos para la vida eterna, porque esa es nuestra gloriosa esperanza, la resurrección. Y cuando vamos a tomar de estos elementos, queridos hermanos, no solo recordamos la muerte de Cristo, recordamos su resurrección. Pero sobre todo, al comer de ese pan y al tomar de ese jugo de uva, ¿sabe qué estamos diciendo nosotros? Que eso es nuestro, que me pertenece, lo como, me apropio de eso. Entonces, en la muerte de Cristo, mis pecados fueron perdonados. Pero cuando como ese pan y tomo ese jugo de uva, también recuerdo que la resurrección de Cristo es mi resurrección. Proclamamos, a través de la participación de los elementos de la Santa Cena, proclamamos la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección. Estamos diciendo, voy a resucitar un día. La muerte será derrotada.